¿Cuáles fueron las frases que más tocaron y calaron hondo? Facundo Londeros, analista político de la consultora Suban Córdoba. Facundo, ¿cómo estás? Te saludan Silvia y Marcelo. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Como Muy siempre, un Buenas gusto bien, hablar con tardes. muy ustedes. bien, muy Bueno, bien. bueno, hablemos de este discurso. Milei apuntó nuevamente a los años de mala política. ¿Crees que este discurso está gastado o todavía convence a la gente? Acá hay dos cuestiones a tener en cuenta sobre el discurso y sobre sobre lo que está viendo la opinión pública sobre la figura de Javier Milei, que es Ujú. principalmente una desconfianza y falta de liderazgo, principalmente teniendo en cuenta su pérdida de capital político, su pérdida de elementos discursivos a lo largo de estos años de su gestión, como por ejemplo la honestidad, la transparencia, ir contra la casta, la mejora de la economía, entre otras cuestiones, han generado, digamos, esta desconfianza y esta descredibilidad hacia el presidente y obviamente hacia los conceptos que ha utilizado. Lo que se ve y lo que se observó ayer durante el discurso del presidente fue un cambio rotundo en su modalidad y formas, pero hay que ver, como muchos especialistas están comentando hoy, cuál es el verdadero Javier Milei, cómo se van a llevar a cabo estos discursos nuevos, esta forma de buscar consensos, que es una nueva palabra que utilizó en estos años, no lo había usado. Por lo tanto, vemos cierta incertidumbre en la sociedad al ver un nuevo discurso, pero también todavía mucha desconfianza por todo lo negativo que se está viviendo y todavía obviamente las repercusiones que tiene el tema del Coinmagate de Karina Milei. Ujú. Sí, Ujú. sí, sí. Lo peor ya pasó, frase que ayer se destacó de Milei. Esa frase, después de pedirle a los argentinos que hagamos todos un esfuerzo y ahora agradecerle y decirle lo peor ya pasó, ¿cree que tiene algo de convencimiento para el pueblo? Si tenemos en cuenta que esta misma frase fue usada el 1 de marzo del 2018 por Mauricio Macri, justo luego que fue una gestión de 2018 bastante negativa en lo económico y en lo social para el país, genera, digamos, este resquemor y este recuerdo de la misma gestión del macrismo Ujú. anterior. Sí. Creo que esta frase ya está muy trillada, la sociedad también está con poca confianza sobre el gobierno y lo hemos visto en el escenario electoral de hace 10 días en provincia de Buenos Aires y también en la caída de su imagen pública. Perforó los 40 puntos de imagen positiva, es decir, perdió 20 puntos de capital político en menos de 2 años de gestión. Y bueno, hay que ver cuáles son los resultados y cómo va a terminar la elección ahora en octubre del 2025, en unas semanas, que van a ser clave para ver si realmente la sociedad confía, le da credibilidad y le da apoyo a la gestión nacional, principalmente en esto de que confía que va a haber un nuevo cambio, un nuevo curso para el país, o opina lo contrario y vota a la oposición, ya sea el peronismo o los partidos provinciales. En uno de los fragmentos, el presidente habla de apostar a los empresarios en su discurso. ¿Le suma esto a Milei o debió apuntar más a lo social? Bien, su discurso siempre fue hacia el mercado, fue hacia, digamos, el sector privado, y además que él Ujú. habla mucho de que es el destructor del Estado, por lo tanto, al ver generar un cambio tan discursivo no hubiera sido la figura de Javier Milei, y lo vemos claramente en esto. Cuando obviamente los grandes problemas siguen siendo lo social. Mañana, perdón, hay una gran marcha sobre salud y sobre educación a lo largo y ancho del país. Tema de jubilados, también la marcha de mañana. Son varias cuestiones que en lo social se ve en la falencia, la opinión pública lo siente, pero bueno, en su discurso, en su personería y en su construcción de figura de Ujú. Javier Milei, él confía más en el sector privado y obviamente Sí. utiliza más estos conceptos antes que arrimarse o encontrarse con otros discursos más de centro o de construcción más amplia, sino que apunta más bien al mercado y al sector privado y a la famosa ley del derrame para que haya una mejora en el país. Ujú. En varios momentos, incluso algunos Ujú. se animaron a contar, repitió en varias oportunidades equilibrio fiscal. ¿Esto Sí. es adrede, es casual, que quede dentro del discurso ese mensaje? ¿Cómo lo analizás?
Y en el concepto y este discurso de equilibrio fiscal, hay dos cuestiones. Uno es el nuevo concepto o la palabra clave que utiliza el gobierno nacional desde ya hace unos meses para asentarse en ello Mm, y justificar, digamos, ciertos recortes y ajustes del Estado en varias aristas. sí, Buscar el equilibrio cero, buscar, perdón, el equilibrio fiscal a toda costa déficit puede cero. generar, digamos, grandes problemas en lo social, en lo económico, como sabemos. Sí. Pero en lo discursivo es el elemento fundamental que tiene el presidente, debido a que a lo largo de su gestión ya ha perdido varios elementos discursivos para apoyarse. Ujú, Actualmente solo le queda el tema de la inflación, que y a pesar de ello ya no es el principal problema en la sociedad, y el otro es el equilibrio fiscal para generar, digamos, expectativas y esperanzas principalmente en el núcleo duro o en el sector que todavía apoya a la gestión nacional. Obviamente hemos hecho una pregunta en algunas encuestas sobre el equilibrio fiscal. El 63% de los argentinos considera que no tiene que haber un equilibrio fiscal a costas de la salud, educación y obras, sino que tendría que ser algo más medido y algo más consensuado entre las diferentes partes ujú. del gobierno y también de las provincias. ¿Crees que al especificar, pues fue específico al hablar de universidades, al hablar de jubilados, Ujú. fue un intento como para desactivar la marcha que se lleva adelante esta semana? ¿Crees que le jugó en contra también o al anunciar un porcentaje para estos sectores? Bien, acá en el tema de jubilados y de universitarios, fueron los dos principales bloques que lo apoyaron y Sí. votaron en el 2023. Perdón, sí, 2023. Los jubilados, los mayores de 60 es donde mayor imagen negativa tiene, pero que fue un caudal importante de votos de este rango etario y Ujú, obviamente apunta a intentar recuperar a través de las nuevas formas y nuevos discursos ese votante moderado o que se enojó con la gestión nacional por diferentes cuestiones, principalmente el tema de las formas y la forma de comunicación negativa que tuvo. Y por otro lado, sobre las juventudes, que es el factor más clave que tiene la gestión nacional, que más apoya la gestión, en los últimos meses se ha visto también que ha caído y está generando cierta decepción sí. en la gestión nacional sobre los jóvenes y por ello al hablarle esos dos segmentos etarios está intentando atraer y generar, digamos, un acercamiento a votantes moderados que en algún momento acompañaron a Mm. la gestión, acompañaron con su voto y que actualmente se pueden estar alejando por las decisiones políticas, comunicativas y también por el trayecto y el rumbo económico Sí. del país. ¿Y la gente se banca todavía que les pida más paciencia? Acá es interesante lo que preguntas, porque nuevamente acá podemos entrar en lo que definimos como grieta, ¿no? Hay un 55% de la sociedad que ya no le da más tiempo al gobierno para que haya mejoras y cambios, mientras tanto que hay un 40-35% que todavía tiene expectativas y esperanzas en el gobierno y le da todavía tiempo. En esto vemos obviamente los núcleos duros que apoyan al gobierno y también están en contra del gobierno en ambos lados de la grieta. Ujú, Pero sí hay un 35% que es el núcleo duro, el votante, el que acompaña la gestión todavía hasta las últimas consecuencias, dándole tiempo, pero tiene también un sesgo ideológico, como también aquel que ya no le da más tiempo. Pero sí lo que se ve y lo que se visualiza en las encuestas y en los estudios que hemos hecho es ujú, que hay un desgaste también incluso de su núcleo duro, de que ve que no hay resultados positivos y que los últimos hechos de corrupción principalmente están sí. generando, digamos, mucha alarma en este núcleo duro que se está empezando a mermar y está empezando a perder la paciencia al no haber resultados tanto en la mejora del gobierno como tampoco en la Ujú. calidad de vida de la sociedad. No fue tan puntual con los gobernadores. ¿Crees porque también por las definiciones de esta semana, me refiero a lo que se defina en el Congreso, y también crees que va a ser decisivo para cada provincia, en lo político principalmente, las votaciones o lo que suceda esta semana con los vetos? Va a ser clave, nuevamente, principalmente por el veto de los ATN. Sabemos que el presidente cuenta con tres, cuatro gobernadores aliados muy cercanos, mientras tanto que cuenta con seis, siete gobernadores opositores muy férreos
Y Ujú, luego hay algunos otros gobernadores, 12 gobernadores, como por ejemplo en las provincias más productivas, como Córdoba, Corrientes, Misiones, Santa Fe, ujú, San Luis, que tienen un juego de equilibrio con el gobierno nacional, pero que en los últimos meses se han alejado de la gestión nacional, específicamente por las cuestiones de obras y para la paralización de las mismas, como también las cuestiones de los ATN que están en boca de todos y que ya vienen las provincias pidiendo mejoras en ello, y por lo tanto vemos que los gobernadores van a jugar muy fuerte, no solamente ahora en el Congreso, sino también electoralmente, en ujú, esta tercera vía que muchos partidos, perdón, muchas provincias van a presentar como una opción en esta polarización de la libertad avanza versus kirchnerismo, como en el caso de Misiones, caso de ujú, Corrientes, Córdoba, que van a jugar muy fuerte los gobernadores. Yo creo que el presidente se ha equivocado, más cuando muchos gobernadores han puesto mucho en juego en virtud de la necesidad de que la gestión mejore y que pueda progresar, y que el gobierno nacional no les responda con diferentes acciones o políticas o medidas a favor de las provincias, se lo ha ujú. puesto en contra. Y esto se lo ha visto, digamos, principalmente la semana pasada, cuando varios gobernadores declararon que no recibieron ninguna notificación de forma formal para una reunión o una acción en conjunto como prometió la gestión nacional. Creo que va a ser clave para ver el humor social de los gobernadores, teniendo en cuenta lo que se viene ahora en unas semanas, porque lo electoral siempre es clave en el país. Ujú. Y el dato también es que en 22 de las 23 provincias los gobernadores tienen mejor imagen que la gestión nacional. Exacto. Facundo, muchísimas gracias, un abrazo grande, siempre gracias por sí, atendernos. por este tiempo que nos das. Por favor, como siempre, un gusto hablar con ustedes y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego, nos vemos. Bueno, Facundo Londero, analizando esta situación, o sea, analizando el discurso en realidad del presidente, un discurso con un tono un poquito más bajo, Sí, bajo el no tan tono. agresivo, no cerró con Viva la Libertad Carajo, por No, ejemplo, no, no. y sin apuntar a tan fuerte como ha hecho en otras ocasiones. Sí es cierto que nombró las décadas de malos gobiernos que ha marcado, pero ese discurso ya no va. La gente ya perdió esa paciencia. Primero